Estamos hablando ahora sobre Condorcet. Pues el positivismo progresista y el origen de la sociología es tal vez el título más adecuado para hablar de este autor. Es lo que yo les decía un poco, es esta idea de que es posible avanzar y progresar en el desarrollo social si se confía en las ciencias. Y por supuesto, el antecedente es la creencia en el progreso de la ciencia natural. Una ciencia que ya ha venido demostrando grandes avances en la longevidad, por ejemplo, de los años de vida de la población de la época. Entendamos que, por ejemplo, hace mucho tiempo el cuerpo era considerado un espacio sagrado y que no podía ser profanado. Por lo tanto, se encontró la ciencia médica con una gran limitante, la imposibilidad de hacer autopsias y de abrir los cuerpos humanos. Esto en la Edad Media. Pero luego, cuando van pasando los años y se hace un proceso de secularización, recuerden que secular significa libre de pensamiento mágico. Cuando hablamos de proceso de secularización, hablamos de que algo que era sagrado, mágico, divino, deja de serlo para convertirse en un objeto humano, un objeto social, un objeto natural más, y por lo tanto, al ser desprovisto de esta característica de divinidad o de magia, es pues ahora sí intervenible y puede ser puesto en duda y en cuestión. Así, la medicina, por ejemplo, secularizó el cuerpo humano, dejó de verse como un espacio sagrado para poder intervenirlo. De esa manera avanzó la ciencia. Entonces, la idea era lo mismo, ya que el tema político, el tema social había sido relacionado con la divinidad de los reyes y sus mandatos divinos directos, ahora era momento de también secularizar los problemas sociales y ya no plantearlo como castigos divinos o como problemas relacionados con el espíritu, como que si hay un problema social, pues es casi casi que un castigo, como si la pobreza fuera un castigo divino, por ejemplo, sino que ahora se seculariza los problemas sociales y entramos en una fase de intervención, de indagación para una explicación científica. Así que lo primero es apegarse a las ciencias naturales. Mira lo que dice Condorcet. El positivismo es una actitud y también una doctrina. Ojo con esto, que cuando hablamos de positivismo de ahora en adelante, no nos referimos a una actitud positiva, buena, favorable a la vida. Positivismo quiere decir el reconocimiento de los objetos o los fenómenos observables. El positivismo es, si recordamos el plano cartesiano, cuando hablamos de objetos, solamente podemos hablar de existencia en objetos en el plano positivo. Recuerden que hay el cero en la mitad del plano cartesiano, y hacia la derecha y arriba los planos positivos, y hacia la izquierda y abajo los planos negativos. Quiere decir que hacia la derecha, pues se cuentan existencias. Por ejemplo, cuando yo digo 5 bolígrafos, pues cuento en el plano cartesiano 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, las existencias son siempre existencias en el plano cartesiano, existencias positivas, porque se cuentan en números positivos. Y las no existencias o la pérdida de la existencia se cuenta en puntos negativos. Tener menos $5 quiere decir que antes se tenían 5, pero que en este momento ya no existen esos $5. Por lo tanto, eso sería tener menos $5, que es realmente la ausencia de la cantidad. Pero cuando digo yo tengo más $5, quiere decir que los tengo en este momento y que existen porque pueden ser observables por los sentidos. Por lo tanto, se grafica como un número positivo. Y a eso se refiere el positivismo progresista, a que así como el cuerpo dejó de ser explicado con ideas, las ideas no existen en el plano de observacional, no existen en el plano de la realidad concreta. Si las ideas no son existencia positiva, yo no puedo decir, mira, ahí hay 4 ideas, no puedo decirlas. Sí podría decir que hay 4 carteles con ideas, eso sí, pero en ese caso hablaría de la existencia de los carteles y no de las ideas. Por lo tanto, las ideas son existencia negativa, son existencia de la cual podemos decir que hay, pero no podemos observar, sino que se encuentra únicamente en la imaginación. ¿Cómo existen los menos $5 en nuestra imaginación? Recordando que antes teníamos $5, pero ahora no podríamos comprobar esa existencia, pero sí la podemos recordar, podemos pensarla, podemos idearla. Por lo tanto, el pensamiento es idea negativa y la existencia por fuera de mí, lo que yo puedo observar, es existencia positiva. Así que el positivismo se refiere a cualquier estudio científico con base en aquellas cosas que se pueden observar o percibir a través de nuestros sentidos. Así que va a decir la ciencia natural, así como la medicina, no debe ser ciencia negativa, ciencia de ideas, de que yo creo que es por esto, o yo creo que pasa por lo de acá. Ojo, mucho ojo, porque aún hoy algunas personas usan percepciones negativas de la realidad, quiere decir ideas sobre la realidad y ya. Y nadie se dedica a describir lo que positivamente existe. En lugar de decir, para mí pasa esto,
Es, ok, observo y me doy cuenta de que esto pasa. Esa observación muy rigurosa y que se limita a describir lo que observo se llama positivismo. Por lo tanto, la primera línea para hacer ciencia es el positivismo. Es reconocer que solamente puedo garantizar o certificar, aseverar aquellas cosas que puedo observar. Porque si yo las puedo observar, pueden ser observadas también por otras personas, lo cual cumple una de las condiciones de la ciencia, y es que no dependa de mí, sino que pueda ser comprobada por cualquier persona y que no sea únicamente mi palabra, sino el experimento, la observación y su descripción, es decir, su comprobación, la que sostenga todos los argumentos y conclusiones de la ciencia. Así que va a decir el positivismo, ¿ok? Apegarnos estrictamente a lo observable y percibible es una actitud y también una doctrina que reposa sobre la absoluta confianza. Doctrina quiere decir algo que debe ser cumplido sobre la absoluta confianza en los procedimientos de la ciencia natural. Exacto, aquí ya no nos interesa qué opinas tú sobre la salud. Ah, es que para mí esto es un castigo divino, es que eso le pasa por mala persona. Pues ya no nos interesan esos pensamientos negativos, es decir, pensamientos simplemente en el plano de las ideas, sino que nos interesa que nos describa el médico, que nos describa el científico de la medicina eh, ¿en qué consiste esa enfermedad? ¿Qué es lo que está viendo? Ah, esa enfermedad se dio porque estoy observando en este momento una bacteria o un virus. Eso es lo que llamamos una observación positiva. Entonces, y él lo hace la ciencia natural, para alcanzar un conocimiento certero. Al proceso cognoscitivo, es decir, el proceso de aprender de la ciencia, se le otorga así rango privilegiado. La ciencia natural, siempre entendida como se entendía desde finales del siglo XVIII, es, para el positivismo, el único modo de conocer que produce certidumbre, porque el otro puede ser que yo tenga unas grandes ideas y que me invente buenas explicaciones, pero los otros no pueden comprobarlas. Simplemente pueden estar o no de acuerdo. Y sí, en ideas podemos o no estar de acuerdo, pero sobre los hechos no cabe duda porque los podemos observar. Y si yo no lo comprendiera y no estuviera de acuerdo, podría simplemente observarlos. Es como que un gran médico diga, esta enfermedad se debe a esta bacteria. Y si alguien lo quiere poner en duda, bastaría con observar el mismo microscopio y comprobar la existencia de esa bacteria en la muestra obtenida de un paciente. Los demás son, a lo sumo, como les dije, aproximativos, ¿ok? Y no poseen garantías cognitivas. El positivismo, ¿ok? Que es la base del pensamiento de Condorcet, pues tiene dos puntos. Primero, un positivismo absolutista, es decir, aquel que proviene de la experimentación y el raciocinio, y que busca tener leyes generales, algo así como todo lo que sube tiene que caer, por ejemplo, es un positivismo absolutista, es decir, algo que se cumple siempre, o que todos los cuerpos tienen un peso propio de la teoría de la gravedad. Eso pues, es absoluto, no importa el objeto. Mientras yo tenga un objeto en estado, digamos, en estado detenido, en un estado de reposo, el objeto va a caer. Es increíble y eso se observa en todos los casos posibles. Claro, si fuera un objeto que está dominado por un gas como el helio o tuviera un motor de movimiento que generara su ascenso, pues no se cumpliría porque no estoy hablando de un objeto en reposo. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es una forma de que lo que observo se convierta en un asunto a partir de la experimentación en algo absolutista. Por lo tanto, van a ver los sociólogos que van a buscar tener una ley social. Por ejemplo, decir, todas las personas son influidas por sus compañeros de clase. Esa podría ser, por ejemplo, un intento de una ley general. Y yo tendría que observar todos los casos de personas y ver si son influidas por sus compañeros de clase. El positivismo pragmático, ¿ok? Difiere un poco porque va a tener una tendencia a no ser tan absoluto o a no aplicarse en el 100% de los casos. Pero positivismo pragmático plantea técnicas empíricas de indagación social, la estadística, las encuestas, la documentación. Es decir, toda la idea de que yo puedo asegurar algo en la medida en la que yo pueda documentar ese algo. Entonces, puede ser que no se cumpla en todos los casos, pero en esta cantidad de casos sí. Eso es la estadística. Por ejemplo, yo puedo analizar 100 casos y darme cuenta que solo el 60% se comporta de tal manera. Entonces, no hace falta que yo diga que el 100%, pero puedo aplicar el positivismo pragmático y definir que este grupo con estas características sí se va a comportar así y que este otro grupo con otras características observables
se va a comportar de esta manera y plantear tendencias generales. Por ejemplo, 80%. Bueno, no estoy diciendo que todos, pero lo más probable es que la mayoría de los casos sean realizados o llevados de esa manera porque hay una tendencia del 80%. Razón pública y ciencia social, y con esto vamos a terminar nuestro análisis de Condorcet. ¿Ok? Porque habiendo dicho esto y habiendo planteado que el conocimiento cierto viene del positivismo y de ciencias que se dedican no a inventarse cosas, sino a describir las cosas que ven, y yo a ustedes les hago un gran reto ahí, un gran desafío personal, y es traten de describir las cosas que observan, no las que sienten o las que piensan. Por ejemplo, cuando alguien nos hace un mal o nos hace una mala cara, o cuando alguien nos cuenta un chisme, nosotros recurrimos a completar interpretación, intencionalidad y casi que contamos incluso cosas que no hemos visto. ¿Verdad? Decimos cosas, es que seguramente lo hizo por este motivo, es que seguramente venía de verse con otra persona, es que seguramente estaba bebiendo antes. Y no tenemos pruebas para afirmar eso, sino que estamos haciendo interpretaciones. Y viene una persona y me dice, no, yo no creo, porque él es muy tranquilito. Y de pronto dejamos de hablar de lo que pasó y estamos discutiendo lo que alguien cree que pasó. Y eso sería un gran error en la sociología. Y les invito a ustedes a hacer este ejercicio, a hacer personas de pensamiento positivista. Y no me refiero a personas alegres y que crean que el mundo va a estar bien. No ese es el positivismo. En sociología no hablamos de positivismo como una postura favorable o alegre frente al mundo. No, no hablamos de eso. Con positivismo nos referimos a aquellos que describen fielmente lo observable o lo percibido por los sentidos. Entonces, cuando les invito a ser personas positivas en sociología, les invito a ser aquellos que describan y cuenten únicamente lo que vieron. Entonces, en el caso del chisme, yo tendría que contar explícitamente lo que vi y escuché, pero no podría hacer interpretaciones ni estar diciendo que si opino que es bueno o malo. La sociología no existe para dar juicios de valor. La sociología no existe para decir que eso está bien o está mal. La sociología no existe para decir a la gente que vive mal y que debe cambiar. La sociología no existe para poner a la gente en una superioridad moral frente a otras y a llamar menos desarrollados o ignorantes a los otros. La sociología existe entonces para Condorcet para simplemente describir y más adelante veremos tal vez comprender, pero no para juzgar ni para decir lo que debe ser o no. Así, Condorcet plantea la posibilidad de una razón pública, es decir, no lo que yo creo, sino lo que en verdad está pasando con un asunto social. Dice, lo importante es la razón y no la gente, no lo que piensa la gente, sino la razón pública, la que es parte de la investigación. Y por lo tanto, si una persona, una única persona, aplica la observación, aplica el método positivista, esa es la razón y no lo que la gente piensa. No debería hacerse en la República o en cualquier forma política de sociedad lo que la gente piensa. No, debería hacerse lo que la razón dicta. Algo así como si todos nosotros le decimos al médico, no, no, yo creo que lo mejor es que el paciente simplemente reza a Dios. Y el médico dice, no, hay que operar. ¿A quién debemos hacerle caso? ¿A 400 personas que votan para que la persona rece a Dios o al médico? Habría que hacerle caso al médico, ¿no? Como plantea Condorcet. No está en discusión y es un asunto democrático. Hoy en día, por ejemplo, diríamos que muchas personas, por la democracia, sienten, por ejemplo, la posibilidad y el poder de hablar y de decir lo que ellos creen. Para Condorcet, eso no estaría bien, porque luego pues se actúa en política y en todo el tema social y político. En la ciencia social se va a actuar con base en la opinión de la gente y no con base en la razón. Así que él dice que lo que debemos lograr es unas elecciones para elegir a los más capacitados, pero que el pueblo y la gente no debería tomar más allá de otras decisiones, sino solamente esta, la de elegir a los más capacitados. Y una evolución, lo plantea, ¿no? Que lograremos una evolución antropomórfica, metafísica, científica, es decir, pasar de los pensamientos clásicos a un pensamiento actual planteado por la investigación científica positivista. Dice Saint-Simon, así, Condorcet, perdón, dice el texto, así, Condorcet propuso la creación de un estamento superior de administradores, técnicos y expertos dedicados al cultivo de la razón pública, es decir, al servicio de la ciudadanía,
mediante la formulación de soluciones racionales a los problemas y tareas nacionales. La economía, la guerra, la educación, los impuestos. ¿Ok? Dice la convicción de Condorcet de que el gobierno de los hombres podría llegar a ser tan científico como la química o la física, le identifica sin ambajes con lo que más tarde recibirá el nombre de positivismo. Y así, pues Condorcet nos dice que la ciencia es la que nos trae progreso y es a la que hay que darle el paso definitivo. Y hoy en día aún hay quienes plantean estas ideas. Ustedes recordarán cuando se habla, por ejemplo, de incluir requisitos a los y las asambleístas. Suele plantearse que solo puedan ser candidatos aquellos que tengan un nivel de conocimiento en las áreas que van a tratar. Es decir, aquellos que puedan manejar mecanismos, metodologías e información para obtener una razón pública, una razón general y no simplemente cualquier persona. Es decir, que ustedes, como estudiantes de sociología, están llamados a llenarse de tanta información, de tanto conocimiento y tantas metodologías para que sean ustedes quienes tomen las decisiones para tener un mejor país.